Muy buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Ya estamos en vivo y en directo al aire, amados, dándole gracias a Dios, ¿cierto? Porque hoy día salimos un poquito más tarde, pero al aire, y agradezco al Señor por eso. Así que bienvenido cada uno de ustedes, para que disfrutemos, aprovechemos esta instancia, este momento de alegría, este momento de contentamiento, de poder, ¿cierto?, vernos y de poder sentir que ustedes están también ahí en las redes sociales, para tener que agradecer a nuestro gran Dios, ¿cierto?, por esta instancia, por por este hermoso momento en el cual nos brinda Cristo para poder, ¿cierto?, hablar de su palabra. Tenemos contentamiento, tenemos alegría en nuestro corazón. Solamente falta, ¿cierto?, de que nosotros tengamos también un momento también de descanso en lo físico, pero también tengamos que guardar su palabra en nuestras mentes. Nuestro corazón se tiene que llenar de su palabra, porque si no hay palabra, no hay alimento, amado. Así que vamos a dar lectura a su palabra, que le vamos a tener en el libro de Josué, que aquí en el capítulo 1, verso 8. Libro de Josué, capítulo 1, verso 8. Y dice así la palabra del Señor. Perdón, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, hay motivos de gratitud, Señor, hay motivos de agradecimiento, hay motivos de tantas cosas, Señor, que tú has hecho en este día en favor de nuestras vidas. Señor, yo te ruego que por amor a Cristo, Señor, y por la presencia maravillosa de tu Espíritu Santo, haga resplandecer tu rostro en plenitud y en gracia, Señor, sobre mis hermanos. Están, Padre Eterno, también en sintonía en el día de hoy para escuchar, Señor, una reflexión de tu palabra, la cual, Señor, siempre llega a tiempo. Tu palabra siempre llega, Señor, para reconfortarnos, llenarnos, alimentarnos y satisfacer las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Así que, Padre Eterno, bendice estas redes sociales, porque, Señor, queremos de que nada estorbe, Señor, a tu misericordia y a tu poder divino. Por amor a Cristo te ruego, Señor, que me uses, me ayudes, Señor, para poder cumplir esta misión que tú me diste, Señor, y hacerlo con contentamiento, con agrado, Señor, y con felicidad en mi corazón. Así que, Señor, bendice a mis hermanos, te lo ruego por amor a Cristo, mi Salvador eterno. Amén y amén. Amados hermanos, damos gracias a Dios porque una vez más tenemos el privilegio de poder, ¿cierto?, compartir una pequeña porción de la palabra del Señor, en donde tenemos la opción y tenemos también la oportunidad de que usted comparta también su opinión a través de las redes sociales, porque eso también ayuda, ¿cierto?, a tener que comprender mejor su palabra, como así también y ayuda a aquellos que están en sintonía y ayuda a aquellos que a lo mejor por primera vez en esta red. Y podemos enseñar y podemos también, ¿cierto?, entregar palabra de vida eterna, palabra de reflexión. Entonces, lo más importante de todo es eso, de que usted y yo tengamos y sintamos la compañía, ¿cierto?, dentro del corazón, porque así me siento bendecido, pues, hermano, me siento acompañado, me siento respaldado con su palabra, y ustedes también son parte de la promesa de nuestro gran y poderoso Dios. Así que bienvenidos los que se van a conectar, bienvenido mi hermano Antonio, Dios le bendiga grandemente, mi amado hermano, junto a su familia, Dios le guarde, tengan paciencia para que juntos un poquito de su palabra, a pesar de avanzada la hora en esta noche, por motivo, cierto, de que yo tengo reunión en mi iglesia, llego más tarde a mi trabajo, entonces yo en este momento estoy en mi trabajo, para poder también, cierto, cumplir con mis labores que la palabra del Señor me hace que cumpla también, pues, amados hermanos. Tengo que honrar a Cristo por eso. Llegar a mi trabajo es una bendición, porque esto también, ¿cierto?, hace de que hable bien de Dios, que hable bien de aquel que me transformó, que me cambió y que me ayuda para poder seguir luchando y avanzando en esta obra tan hermosa y maravillosa. Así que nosotros cuando sentimos la compañía, cuando nosotros tenemos una bonita compañía, a la verdad que nos sentimos resguardados, protegidos, nos sentimos de que hay alguien que está detrás nuestro, que nos está apoyando y nos está alentando en todo momento, y es importante eso,
especialmente cuando viene, ¿cierto?, de nuestra familia, cuando sentimos que nuestra familia está, familia bendiga poderosamente. Espero ese fuego maravilloso que colocó ahí, ¿cierto? Y esos músculos que se me notan un poco con mi gordura no se me notan mucho esos músculos, pero con el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Somos más que poderosos. Dios te bendiga, María, mi sobrina Maruca, Dios te bendiga grandemente. Empezamos así a juntar la familia, vamos. Juntamos la familia de Cristo para que compartamos su palabra. Yo primeramente soy el que lo necesito, pues primeramente yo soy yo. Por eso es que su palabra a mí me trae gozo, me trae alegría, me trae contentamiento. Nunca tenemos que dejar de lado su palabra. Una de las grandes cosas que Moisés, ¿cierto?, dentro de todo de su camino, dentro de todo lo que Dios trató con él, fue lo importante de que él tuviera la palabra de Dios guardada en su corazón. Y eso fue lo que fortaleció a Moisés. Eso fue que alentó a Moisés. Eso fue que le dio ánimo a Moisés, le dio fortaleza a Moisés, porque no era fácil la tarea la cual él tenía. No era fácil, ¿cierto?, lo que él tenía que cumplir. Era complicado lo que tenía que hacer. Entonces Dios siempre levanta obreros y trabajadores para poder transmitir, ¿cierto?, cuáles son los propósitos de Dios para sus vidas. Y cuando somos dueños de casa y cuando nosotros tenemos familia, amado, a la verdad que eso también nos compete a nosotros el tener que tener a nuestra familia bajo la cobertura del Espíritu Santo de Dios. Entonces la cabeza general, ¿cierto?, si bien es cierto de que la Biblia habla que el hombre es la cabeza, pero la mujer siempre sale adelante nuestro y dice, bueno, ustedes serán la cabeza, pero nosotros somos el cuello, que mueve la cabeza. Bueno, dejemos de que ella también tenga su parte también dentro de este cuerpo, amados hermanos. No podemos negarle tampoco eso, porque dice que somos uno solo en Cristo Jesús. Somos una sola carne, por eso que fue formada la mujer, ¿cierto?, de parte del hombre, para que no hubiese diferencia, sino que solamente hubiese, ¿cierto?, la unidad y el amor entre ambos. Pero volviendo a Moisés, ¿cierto?, encontramos a este gran varón de Dios. En su trayectoria, usted conoce más que nadie la trayectoria de Moisés, ¿por cierto? Usted, como buen lector de la Biblia, usted indagó, usted sabe que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y anduvo 40 años, ¿cierto?, en el desierto, y a la verdad que 40 años fueron un gran dolor de cabeza para este gran hombre. Pero qué bueno que es cuando estos grandes personajes, ¿cierto?, estos grandes hombres de Dios, se rodean de grandes líderes, buenos líderes. Hombres que están ahí aprendiendo, hombres que están mirando lo que están haciendo los líderes, hombres que están mirando, ¿cierto?, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios está ordenando y cómo Dios responde a la oración. Y eso hace bien mirar eso, porque cuesta encontrar hoy en día ciertos buenos líderes. Cuesta encontrar también, ¿cierto?, aquellos que se reflejen con nitidez, ¿cierto?, con transparencia delante de Dios y delante también de la congregación de un pueblo. A la verdad que cuesta un poco, pero el Señor nos llama, ¿cierto?, y nos llama para tener que nosotros hacer lo que Él nos ordena. Ese es el objetivo de Dios, tener que transmitirnos a nosotros cuál es la voluntad y qué es lo que nosotros tenemos de su palabra. Porque su palabra tiene que ser transmitida y tiene que ser hablada, ¿cierto?, con entendimiento, tiene que ser hablada también, ¿cierto?, con sabiduría. No podemos decir cualquier cosa a su palabra. Pero sí su palabra, ¿cierto?, nos alienta, nos fortalece. Yo creo que también el Señor le ha ayudado, aunque a pesar a lo mejor que está pasando por algunos tipos de problemas, de pruebas o dificultades en su vida. Pero Dios, ¿cierto?, siempre está al alcance de la oración. Dios nunca nos deja solos. ¿Sabe usted por qué Dios no lo deja solo? Porque está, ¿cierto?, justamente está Jesús ahí, intercediendo por usted y por mí. Entonces Dios siempre está ahí, atento a tener que ayudarnos por amor a Jesús, nuestro Salvador eterno. A lo mejor hoy día no fue un día maravilloso, fue un día caluroso, fue un día también, ¿cierto?, en la cual todos hacemos nuestros quehaceres diarios y nos descuidamos también en un de Dios. Pero siempre Dios nos da oportunidad para poder hablar de Él. Siempre Dios nos da. Aunque muchas veces nosotros lo podemos encontrar lejano,
de qué es lo que tengo que hacer delante de la obra del Señor. Pero la verdad que Dios siempre está saliendo adelante suyo y le está indicando, mira, hoy es el tiempo que tienes que levantarte, hoy es el tiempo que tienes que fortalecerte, hoy es el tiempo que tienes que buscarme, hoy es el tiempo que tienes que orar, hoy es el tiempo que tienes que humillarte, hoy es el tiempo, ¿cierto?, que tienes que acercarte a mí. Entonces Dios cada día nos está advirtiendo, ¿cierto?, cuál es el tiempo que nosotros tenemos para poder hacer su voluntad. Entonces Jesús mismo, amado, Jesús mismo siendo hijo de Dios, ¿cierto? Él no escatimó a hacer la voluntad de su Padre. Él todo lo consultaba a su Padre, todo le pedía a su Padre, todo lo colocaba en oración delante de su Padre. Porque él teniendo la humanidad, teniendo 100% humano y 100% divino en su vida, amados hermanos, pero él nunca usó el 100% de su divinidad, sino que él usó simplemente 100% de su humanidad, porque así él pudo soportar y aguantar, ¿cierto?, los tormentos y los dolores los cuales se le causó cuando él fue, ¿cierto?, también golpeado. Y eso es importante, que vivamos, ¿cierto?, nosotros también como Cristo vivió. Entonces Jesús, ¿cierto?, tenía sus lugares de privilegio para predicar, y él siempre se colocaba en los lugares más altos, porque era importante que el maestro tenía que estar un poquito más alto para que le escucharan todos los demás. Entonces Jesús mantenía siempre un lugar para poder hacerlo, porque la presión de la gente, la multitud siempre estaba ahí presente delante de él, amado, pero también Jesús tenía sus lugares. Entonces él se apartaba, ¿cierto? Tomaba también, le hablaba a los discípulos que corrieran en la barca un poquito más adentro, ¿cierto? No tan cerca, no tan al alcance de la gente para poder hablar. Entonces nosotros encontramos que el hablar de Cristo, el hablar, evangelizar y tener que hablar, ¿cierto?, los propósitos de Dios, amado, muchas veces son necesidades que hay en la gente en la cual está sufriendo hambre de que se le hable de Dios. Hoy en día la humanidad está sufriendo, ¿cierto?, hambre de poder escuchar una palabra distinta, no una palabra tanto de caos, de problemas, de dificultades, no tanta palabra como esa, sino que simplemente, amados hermanos, se están sintiendo una necesidad superior a eso. Y para eso fuimos llamados, para eso fue llamado usted, para eso fui llamado yo. Porque nosotros somos llamados para tener que nosotros ahora anunciar y pregonar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero en la trayectoria de Moisés, ¿cierto?, después de los 40 años, ya Moisés tenía más de 80 años. Entonces nosotros encontramos de que Moisés en su forma de ser, Moisés en su manera de ser, ¿cierto? Usted encuentra de que a pesar de todo nunca escatimó de tener que rodearse de sus líderes. Josué era uno de ellos. Josué fue un joven muy fiel a Moisés. Josué fue, ¿cierto?, muy leal a Moisés. Entonces todo lo que Moisés hacía, Josué estaba presente. Cuando Moisés subió a buscar las tablas de la ley, Josué estaba esperándolo a la mitad del monte, ¿cierto? Ahí hizo su campamento y esperó que bajara su líder. Entonces nunca Josué dejó solo a su líder. Siempre estuvo ahí. Pero ahora nosotros, si bien es cierto de que lo podemos tomar también, ¿cierto?, de una manera ahora espiritual, que cuando Cristo vino a la tierra, ¿cierto?, Él vino también como un gran líder. Él vino a la tierra como un gran líder. Él vino para que el pueblo de Israel entendiera de que él era el Hijo de Dios y a la vez entendiera los propósitos que traía Jesús, ¿cierto?, por el mandato de su Padre. Porque el pueblo se había apartado, el pueblo había desobedecido, el pueblo volvió a la idolatría, el pueblo se había olvidado de Dios. Cayó en todo tipo de transgresión delante de Dios y Dios le dio la oportunidad de su vida al tener que enviar a su Hijo Jesús. Pero cuando Jesús, entonces vemos de que este gran líder como Jesús, ¿cierto?, vino también para tener que tomar posición de lo que Dios ya le había estipulado y Dios ya tenía dentro de sus planes para que el mundo entrara también y ustedes también, ¿cierto?, a este círculo, ¿cierto?, de bendición que es a través de Jesús y obtener la salvación, ¿cierto?, de Él. Aleluya. Yo no sé si a usted le llega la señal, por favor colóquenme ahí si le llega la señal a usted. A mí se me corta, pero yo no sé si a usted le llega la señal. Me gustaría saber si a usted le llega.
por favor, para tener conocimiento de eso, que a usted le llega la señal. A la verdad que se nos complica cuando se nos corta un poquito el hilo de la palabra, pero sí, ¿cuál es el punto que yo quiero llegar, amado? ¿Cuál es el centro que yo quiero llegar de esta pequeña reflexión de su palabra? El centro que yo quiero llegar, sí se corta, la verdad que se ha cortado, vamos de que no se corte más. Sí, tuve dos oportunidades que se cortó, así que espero que ahora ya se haya restablecido bien y que el Espíritu Santo ordene, ¿cierto?, en el nombre de Jesús estas redes sociales. Podamos nosotros también disfrutar, ¿cierto?, de lo que Jesús nos enseñó y nos deja como enseñanza. Entonces, el punto que yo quiero llegar de que nosotros hoy día tenemos a Jesús, ¿cierto? Y también cuál es la entrega que yo tengo delante de Él, cuál es mi compromiso que yo tengo con Él. Porque a la verdad que nosotros tenemos que saber cuál es el enfoque que usted tiene, o el enfoque que yo tengo delante del Evangelio. ¿Cuál es la visión que usted tiene, ¿cierto?, en su trayectoria dentro del Evangelio. Yo no sé cuál es su trayectoria, yo no sé cuál es su forma de caminar, yo no sé cómo usted le sirve al Señor. ¿Cuál es la esperanza que usted tiene en Cristo Jesús? ¿Cuál es la idea suya de seguir a Jesús? Porque es importante tener una idea y saber por qué sigo a Jesús. Hay algo que me toca, hay algo que me llena, hay algo que me sustenta a mí. Hay algo que me indica, mira, tú tienes que seguir a Jesús, porque sin Jesús no podemos nosotros recibir la bendición que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Entonces hay un objetivo. Jesús vino ¿cierto?, a predicar el reino de su Padre, vino a tener que decirle a Israel: entren en la voluntad de Dios, devuélvanse a Dios, busquen a Dios mientras pueda ser hallado, porque ustedes se apartaron de Dios. Pero como el pueblo no creyó, ahora nosotros entramos, ¿cierto?, por la bendición de Dios, ¿cierto?, a través de Jesús, porque el pueblo de Israel no le creyó a Jesús, amado, y ahora entramos nosotros como pueblo que no éramos pueblo, pero sí por Cristo nos hizo pueblo, ¿cierto?, y un pueblo santificado por la sangre de Cristo. Entonces ahora nosotros, si tenemos esta voluntad, si tenemos el deseo, ¿cierto?, de tener la bendición de Dios en la Biblia nos enseña. Si hay algo que Dios le dijo a Josué, hay algo tan esencial que Dios le dijo a Josué, que él no tenía que olvidarse nunca y jamás nunca tener que dejar de lado, ¿qué cosa? Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Jamás, porque ellos estaban bajo, ¿cierto?, la ley. Estaban viviendo bajo la ley. La verdad que difícil situación, difícil compromiso tenían, ¿cierto?, el pueblo de Israel. Josué tenía una difícil misión de poder cumplir, ¿cierto?, la palabra del Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay una manera de que todas las cosas funcionen en favor nuestro. Hay una sola manera en la cual usted tenga que tener cierta bendición y tenga que tener éxito dentro del Evangelio. Es que la palabra de Dios tenga que hacer vida en su corazón y en su espíritu. No hay otra manera en la cual nosotros podamos, ¿cierto?, tener éxito en el Evangelio. Éxito me refiero yo en el sentido espiritual. No éxito en el sentido, ¿cierto?, porque estoy en el Evangelio y me lleno de bendiciones. No. Nosotros dice que nuestro camino será prosperado, será guardado, será protegido. Nuestro camino, ¿cierto?, sin tropiezos, sin nada que nos estorbe a lo que Dios quiere hacer. Entonces también nosotros, cuando caminamos dentro de la voluntad de Cristo, cuando nosotros buscamos a Jesús mientras Él puede ser hallado, nosotros también sentimos en nuestro corazón de que hay algo que nos está cuidando, hay alguien que nos está protegiendo y hay alguien que está guiando mis pasos. Pero tenemos que estar bajo la voluntad de Dios, tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Jesús discípulos a tener que ellos entender y comprender de que el Evangelio no era de egoísmo. El Evangelio no era, ¿cierto?, para cierta clase social. Porque ellos, ¿cierto?, mantenían todavía dentro de sus genes, tenían, ¿cierto?, el orgullo de ser judíos, pero no podían soportar al samaritano. ¿Cierto?, no podían compartir ni siquiera un vaso de agua.
Entonces nosotros encontramos, amados hermanos, ¿cierto?, de que Jesús viene a cortar esa cadena de egoísmo, de odio, de rencor, esa cadena, ¿cierto?, de envidia, de celo. Creernos muchas veces de que Dios está solamente para mí. Pero Dios, amado, envió a su Hijo para que todo el que en Él creyere, todo dice que en Él creyere fuere salvo. Entonces Jesús toma una posición, ¿cierto?, general. Y tiene que ser así, porque la necesidad que hay hoy en día en la gente, amado, de poder encontrar una voz de aliento, una voz de esperanza, una voz que le diga lo que tiene que hacer, a la verdad que cuesta encontrar eso. Cuesta encontrar eso, sí. La verdad, y reitero esa palabra, que nosotros estamos viviendo hoy en día, ciertas cosas muy inusuales, cosas que nos sorprenden. Estamos viviendo y estamos viendo cosas que antes no se veían, cosas que hoy en día, cierto, dañan la obra de Cristo. Como que dejamos a Jesús a un lado y nosotros hacemos nuestra propia voluntad. Entonces, cuando nosotros nos apartamos de esta palabra, de este libro santo que Él nos dejó, simplemente, amados hermanos, nosotros caminamos a ciegas y si no tenemos esperanza. Y eso es lo que quiero transmitirle a través de los mensajes. Que usted nunca deje de leer la Biblia. Nunca deje usted de buscar a Cristo a través de la oración. Es muy importante eso, porque Dios necesita de usted. Él necesita que usted hable del Evangelio. Necesita que usted predique. Él necesita de que Jesús es real, que Él vive y reina para siempre. Entonces Jesús todavía está vigente, Jesús todavía está con nosotros, Jesús todavía está a través de su Espíritu Santo. Entonces su Espíritu Santo tiene que hacer dentro de nosotros lo que nosotros muchas veces no vemos. No vemos, ¿no es cierto? Muchas veces no vemos, hoy en día no se ven tanto los milagros, no se ven tanto los prodigios, no se ven tantas maravillas hoy en día. ¿Por qué razón? Porque ¿acaso Jesús cortó la bendición o sacó la hoja de su escritura donde Él dice de que nosotros colocaríamos las manos y los enfermos sanarían? Pero ¿dónde está la culpa aquí? ¿Dónde está el problema aquí? Si el problema está en que nosotros somos muy dejados para leer, somos muy amados, muy conformistas, no leemos la Biblia, no nos sentamos un ratito a tener que escudriñar la Biblia. Es como dice el libro del Deuteronomio 26, 16, dice: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos. Cuida pues de ponerlos por obra, con todo el corazón y con toda tu alma. Entonces, si cuando Dios manda, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Obedecer, por hermano. Obedecer. Si eso es tan simple. Si usted va al libro de Segunda de Reyes 5, del 9 al 10, usted va a encontrar, ¿cierto?, a Naamán, al general, ¿cierto?, que estaba lleno de lepra. Usted va a encontrar que él, ¿cierto?, con su investidura que él tenía, ¿cierto?, a la verdad que él podía hacer y deshacer en muchas situaciones como autoridad que ejercía. Pero cuando fue Eliseo, ¿cierto?, cuando fue a la presencia del profeta, porque una criada, ¿cierto?, que trabajaba y que era hebrea, y trabajaba en la casa, ¿cierto?, era esclava en la casa de Naamán, ella le dijo de que había un hombre de Dios en cierto lugar, que él podía sanar su lepra. Pero tenía que creerle. Era un gran líder, Eliseo es el gran líder, el gran profeta también después de Elías. Nosotros encontramos, amados hermanos, que Naamán dice que ensilló sus carros. Leamos un poquito lo que dice. Así que Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo, y el profeta le envió un mensajero diciendo: ve y métete 7 veces en el río Jordán y te sanarás de la lepra. Entonces, cuando vemos este general que va, ¿cierto?, con toda su maravilla de personas, ¿cierto?, de bienes, de cabalgadura, de jinetes, y dentro de ellos, ¿cierto?, llevarle presente al profeta. Y a la verdad que cuando él llega a la puerta, y él esperando que salga el profeta para afuera, pues, hermano, Eliseo que tenga que salir para afuera. Pero no es Eliseo el que necesita,
ayuda. No es Eliseo el que necesita, ¿cierto?, que sea escuchado, sino que era Naamán. Entonces él necesitaba ser escuchado, no Eliseo. Entonces manda solamente mandó a su mensajero diciendo, ¿cierto?, qué es lo que tenía que hacer Naamán. Y yo me imagino a Naamán, ¿cierto?, un general, ¿cierto?, con rango y con todo lo que él pudiese tener, y venía con un buen propósito de traerle presente y todo lo demás, porque muchas veces se cree, amados hermanos, de que la unción, de que las sanidades se compran, o se obtienen con obsequio, con regalo. Y ese es el gran error que muchas veces se puede cometer. Muchas veces han llegado a la iglesia y han ido a hablar conmigo y van a orar y quieren que yo ore por sus hijos, ore o por una familia, y me preguntan, o cuando me dicen presentar un niño o un casamiento, cuánto es lo que yo les voy a cobrar. Y a la verdad que eso, amados hermanos, uno tiene que tener mucho cuidado, porque Satanás es astuto para tener que hacernos creer a nosotros de que tenemos todo el derecho de poder también tener un beneficio por eso. La unción no se compra. Es un regalo de Dios, es un regalo que el Señor colocó en usted y en mí, ¿cierto?, como algo, como un elemento de trabajo para la obra de Cristo. Y el profeta Eliseo, amados hermanos, él estaba en su lugar, necesitaba sanidad, no Eliseo. Entonces nada más se pone a la puerta y ve que viene un mensajero a darle el mensaje, pero no salió el profeta como a darle honra y decir, oh, nada más, ¿cierto?, tú eres el poderoso, tú vienes del reino y todo lo demás. No. Y le manda a decir de que se meta 7 veces en el río Jordán y él sería sano de su lepra. Entonces, amados hermanos, el mensajero le está mandando, o sea, Eliseo le dice al mensajero lo que tenía que hacer Naamán. Ahora él tenía que ver si lo tomaba y lo dejaba. Y Naamán pensando entre sí, ¿cierto?, viendo de que Eliseo no le tomó tanto en cuenta, sino que simplemente mandó un mensajero, dijo, ¿acaso en todo Israel o en todo cierto lugar no hay río más limpio que el Jordán? Porque era como, por decirle un ejemplo, ¿cierto?, hoy en día el Jordán era como el río Mapocho, por decirlo de esa manera, simplificarlo o compararlo con algo. Era un río muy sucio, Entonces, a la verdad, amado, que Naamán tenía que él saber lo que tenía que tomarlo o dejarlo. Y él se devolvió muy enojado. Y Eliseo mandó también, ¿cierto?, de que él no dejara nada de obsequio, porque él no lo iba a aceptar como ofrenda. Y a la verdad que un criado de Naamán le dijo, mi señor, si hemos viajado de tan lejos para venir acá, y si el profeta te dice eso, que tú hagas, que te metas 7 veces el río Jordán, ¿por qué no hacerlo si estamos aquí? Y eso es lo que el Señor muchas veces espera en nosotros, amados. La obediencia a su palabra. Si la obediencia a su palabra trae bendición a su pueblo. Aquí no es lo que yo creo que Dios puede hacer, no es como yo quiero que Dios lo haga, sino que Dios muchas veces usa métodos que para nosotros son insólitos, métodos que para nosotros nos pueden sorprender y decir, pero ¿cómo voy a hacer esto? Si esto no... Ya la verdad que Dios tiene el poder y tiene toda la autoridad de usar cualquier medio para poder, ¿cierto?, hacernos entender de que yo tengo que obedecer a su palabra. Porque ante Dios todo espíritu se sujeta. Ante Dios todo ser humano se sujeta. Ante Dios Satanás se sujeta. Así que, amados hermanos, nosotros tenemos que hoy día entender a quién nosotros servimos, cuál es la voz que Dios, ¿cierto?, o la orden que Dios le ha dado a usted para que cumpla, y que hoy en día usted no lo está haciendo. No está obedeciendo usted a la voz de Dios. Entonces es importante de que volvamos nosotros de nuevo a entender los propósitos de Dios que tiene en favor de nuestras vidas, porque dice de que si yo no me aparto de esta ley, si yo no me aparto de la voluntad de Dios, dice que mi camino, dice, prosperará. O sea, mi camino será guardado en bendición de Dios.
Aunque no sea, como decía ayer, en abundancia, con tanta bendición, ¿cierto?, a la vista, sino que también espiritual, lo que Dios empieza a usarnos, el Señor empieza a ayudarnos, el Señor empieza a usar mis labios. Ya hablamos del Evangelio de está cerca, hermano. Tenemos que nosotros seguir insistiendo, amados, de que Dios tenga que usarnos para su gloria. No tenemos que dejarnos, ¿cierto?, estar. Vivamos el Evangelio genuino. Vivamos el Evangelio genuino. No vivamos fantasía del Evangelio, sino que vivamos el Evangelio genuino, el que Cristo nos dejó, el que Él nos estableció, el que Él nos puso en el camino. Sigamos a este líder maravilloso, ¿cierto?, para que nosotros también tengamos que estar bajo su cobertura, bajo su misericordia. Porque todo lo que nosotros podemos hacer, si mientras guardamos los mandamientos de Dios, los propósitos de Dios, porque es difícil que guardemos un mandamiento. Es difícil, por hermano. No hurtarás, no matarás, no tendrás falsos testimonios contra tu prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a la verdad, amados, de 10 mandamientos, y podemos ver cuál de todo eso la cumplimos. Cabalmente. Pero nos vamos a encontrar de que aún así al principio dice: llamarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y nosotros ni eso hacemos. Ni eso hacemos, porque tenemos otras cosas que amamos. Tenemos otros objetivos que están primero que Dios. Entonces, si nosotros tenemos objetivos que están primero que Dios, estamos equivocados, hermano. Estamos equivocados. Entonces, en esta noche el Señor lo único que nos pide es que nosotros tengamos que volvernos nuevamente a la ordenanza de su palabra. Poder ordenarnos como hijos de Dios. Ordenémonos como hijos de Dios. Porque el libro de Hebreos 10, 8 y 9 dice, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, hablando Pablo, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Era importante que Pablo, ¿cierto?, tuviese que dejar el pasado, los rudimentos antiguos, ¿cierto?, los ejemplos antiguos, para tomar el nuevo. Para tomar el nuevo, ¿cierto?, la nueva ordenanza, la nueva ley de Cristo, lo nuevo que Jesús nos dejó como establecido para usted y para mí. Tenemos que tomar eso. Nosotros no podemos nosotros hacer sacrificio más que el que hizo Jesús. ¿Qué sacrificio podemos hacer? Si Jesús hizo el sacrificio más grande que nadie pudo hacer. Nosotros, si encontramos en el libro de Hebreos 5:8, dice, y aunque era hijo, está hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Imagínese usted, aunque era hijo de Dios, aprendió la obediencia. Entonces nosotros también tenemos que tener ese espíritu de obediencia, mamá. Obedezcamos la palabra de Dios. Vamos a ser felices cuando nosotros vivamos el Evangelio, cuando vivamos plenamente lo que el Señor nos tiene establecido. Sigamos a Jesús mientras pueda ser hallado. Amado, busquémosle. No pierda usted el tiempo, no lo pierda. Todo tiempo que usted tenga, busque a Cristo. Todo tiempo que usted tenga, acérquese a Cristo. No deseche la oportunidad que Dios le da para poder estar más cerca de Él. Así le vamos a conocer. Y la única forma de conocerle a través de su palabra, amado, de su palabra. Tenemos que hacer su voluntad, si la única forma que nosotros podemos agradar a nuestro Señor. Porque dice el libro de Mateo 12:50, dice, porque todo aquel que hace la voluntad, dice Jesús, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Aleluya. Amados hermanos, así que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, ¿cierto?, en lo poco, en la negligencia que tenemos nosotros, ¿cierto?, en lo poco que podemos entregarle, imagínense que Él se convierte en su hermano, su amigo y su madre. Así que, amados hermanos, reciba la bendición del Señor por su palabra, búsquele. No pierda estas oportunidades que el Señor nos da todas las noches y todos los días.
Si Él me da la oportunidad de que yo tenga que predicar y hablar un poquito su palabra, es porque quiero que usted también entre en lo que el Señor tiene para usted. Búsquelo. Si usted no sabe lo que el Señor tiene para su vida, tiene que buscarlo. Tiene que orarle al Señor y decirle, Señor, ¿para qué estoy dentro del Evangelio? ¿Para qué me llamaste? Pregúntele al Señor si Él hará. Él hará de acuerdo a su palabra. Dios nunca dejará de cumplir su palabra. Dios va a cumplir su palabra en usted, amado. Pero búsquele usted, busque los propósitos de Dios. ¿Cierto? Lo que ustedes sirven a sus pastores, los pastores que tienen campaña, que tienen evangelismo, que predican en la calle, pastores que entregan, ¿cierto?, su vida por el Evangelio de Cristo, la verdad que son dignos de alabar. Son dignos de ellos de poder reconocer, ¿cierto?, lo que ellos hacen. Entonces nosotros tenemos que aprender de los que hacen, ¿cierto?, también cosas que nosotros no hacemos. Hermanos, si hay muchos que hacen cosas que nosotros no tenemos ni idea, amados, y sufren por el Evangelio, y lloran por el Evangelio. Hay muchos que hoy están sufriendo por querer entrar al Evangelio, pero no pueden porque el pecado los tiene prisioneros. Y a nosotros muchas veces también como cristianos nos sentimos también, ¿cierto?, que creemos que somos libres, pero el pecado nos tiene encadenados también como cristianos. Tenemos que soltar las cadenas, hermanos. Sacar el yugo del pecado que está en nuestras vidas, porque tenemos que avanzar, tenemos que seguir avanzando. Hoy día el Señor nos dio un nuevo día, hoy día el Señor nos dio una nueva oportunidad para haber avanzado, ¿cierto? Nos da hoy día una noche en la cual tenemos que presentarnos ante Él como somos, ¿cierto? Que durmamos tranquilos, con la conciencia tranquila, que no tengamos nada que estorbe, amado, a lo que el Señor tenga que hacer. Tenemos que estar así, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Así que, amado, Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar en sintonía, mi hermana Margarita. Un gran abrazo, Margarita. Dios le bendiga a usted, mi hermano Marco, su mamita. Dios le bendiga grandemente. Un gran abrazo de mi altar, de mi trabajo. Estar acá predicando la palabra del Señor o hablando un poquito de la palabra del Señor. Entonces, amados hermanos, quedémonos con lo que el Señor nos enseña. Quedémonos con lo que el Señor nos da. Así que, amados hermanos, es como Dios le dice a Josué, ahora Dios está tratando con el líder. Ya no está el líder mayor, ya no está Moisés. Pero ahora Dios toma a Josué, ¿cierto?, para entregarle la responsabilidad que él tenía que cumplir, porque Moisés llegó hasta la entrada, pero ahora Josué tenía que entrar con el pueblo de Israel a la tierra prometida. Así que, amados hermanos, pero la única forma era que Josué no se apartara de la voluntad de Dios, de que todo lo que le enseñó Moisés esté dentro de su vida, esté dentro de su alma, de su cuerpo. No solamente de él, sino que de toda su familia. Por eso que Josué le dijo al pueblo, yo no sé a qué Dios queréis servir vosotros. ¿A qué Dios queréis servir vosotros? Pero dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Tenemos que estar convencidos, ¿no?, de que nosotros tenemos que servir a Dios por sobre todas las cosas. No hay nadie mayor que Dios. No hay nadie mejor que Dios. No hay nadie, ¿cierto?, más poderoso que Dios. Entonces nosotros, si sabemos de que no hay nadie mayor que Él, entonces ¿cómo tengo que andar buscando por otro lado? Tengo que ser fiel con Dios, tengo que ser leal a Dios. Así que, amado, no se aparte nunca de la voluntad de Dios, sino que busque a Dios mientras Él pueda ser hallado. Si en esta noche usted a lo mejor no oró, no leyó la palabra, bueno, ahora siéntese un ratito, dele unos 10 minutitos, dele 15 minutos, media hora de oración al Señor, antes que usted se duerma, para que su noche también sea bendecida. Así que Dios le guarde, Dios le bendiga. El día de mañana, si Cristo no viene, ¿cierto?, esta noche por nosotros, por su iglesia, amado, si usted no me ve que yo predico en estos días, seña que el Señor me llamó a su presencia. Así que, amados hermanos, también tiene que haber un legado. Yo también tengo que dejar un legado, ¿cierto? Es mi responsabilidad dejar un legado, amado. Si yo no soy eterno, el Señor puede venir por mí en esta noche, pero alguien tiene que tomar de nuevo, ¿cierto?, esta responsabilidad. ¿Y está usted dispuesto a hacerlo? ¿Está usted dispuesto a tomar la responsabilidad que el Señor ha puesto en mí de poder predicar su palabra a través de las redes sociales? ¿Está dispuesto a decirle, Señor, mira, aquí estoy yo para tener que seguir ese mismo camino? Piénselo, piénselo. Yo creo que como buen cristiano, usted tenía que haberme escrito, amén. Yo quiero ser uno. Aleluya. Amén, pues, hermano. Todos tenemos que tener una responsabilidad en el Evangelio. Todos tenemos que buscar más del Señor.
Así que el Señor le aliente, le fortalezca, Dios le guarde y le proteja, amados, a usted y su familia. Y el día de mañana, Dios, si lo permite así, estaremos nuevamente juntos a través de las redes sociales. Así que un gran abrazo.